Y hasta ahora quiero darle la bienvenida en los estudios en Quito al doctor Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral y ex consejero electoral. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días. Buenos días, Liz. Un gusto siempre acompañarle. Bueno, es evidente que el Consejo Nacional Electoral no pasa por su mejor momento, tiene una credibilidad disminuida y esto pues se debe también a esa falta de capacidad de llegar a consensos que permitan viabilizar trabajo que tienen represado y que es de vital importancia, como dar paso quizás a esas a las reformas que permitan la ejecución de lo que está dentro del Código de la Democracia. Yo quisiera preguntarle cuál es su opinión de lo que está sucediendo con el CNE en estos momentos. Bueno, la primera cosa que es evidente, hay una crisis de institucionalidad muy grave, crisis de institucionalidad que se refleja en varias cosas. Ya usted lo decía, la incapacidad de llegar a acuerdos, pero que se refleja en que hoy por hoy no tenemos un presupuesto electoral aprobado, no tenemos un plan operativo para el proceso electoral que sea acorde a las reformas al Código de la Democracia. Tenemos un proceso de construcción de reglamentos necesarios para aquello absolutamente precario, sin la participación de los actores, sin la confianza de los actores. Entonces, concuerdo con usted, hay una crisis institucional en el CNE sin precedentes y obviamente es necesario buscar mecanismos de resolver esa crisis. Crisis que no tuvo la propia Asamblea capacidad de resolverla, porque fueron incapaces de asumir una condición de fiscalización independiente respecto de lo que pasaba en el CNE a través del juicio político que se planteó. Y prevalecieron acuerdos políticos para que efectivamente no se produzca aquel juicio, dejando cosas pendientes como algo muy grave, tal vez lo más grave de lo último, es que el día lunes de esta semana el Tribunal Contencioso Electoral deja sin efecto todo lo actuado por ilegal, por ilegítimo, por falta de debido proceso, respecto del Fondo Partidario Permanente, donde está en juego el uso de 8 millones de dólares que se entregarían, o de 5 millones de dólares, perdón, que se entregarían a las organizaciones políticas, varias de las cuales ya recibieron y hoy por hoy ya no hay sustento legal para aquella asignación. No, en el pasado jamás ha sucedido aquello y es necesario buscar solución. Ahora, pero todo esto que usted acaba de mencionar y enumerar como las cosas que no están siendo factibles, ¿hacia dónde podría apuntar o cómo podría repercutir en ese proceso electoral de febrero del 2021? ¿Podría poner en riesgo el hecho de que se realicen esas elecciones en la fecha que estaba prevista, que era lo único que se había mencionado? Porque ahí, como usted menciona, no hay un calendario todavía, ni nada concreto en torno a ese tema. Bueno, que las elecciones se realizan, se van a realizar. El tema es si es que esas elecciones van a tener un marco de legitimidad y de confianza en la población, de tal suerte de que efectivamente sus resultados sean aceptados por todo el mundo y a su vez esos resultados signifiquen candidatos electos que tengan legitimidad. Porque el hecho de que se hagan las elecciones, pero plagadas de irregularidades, plagadas de hechos irregulares como los que sucedieron en 2017, como los que sucedieron en 2019, nadie lo quiere. Yo no creo que esté en riesgo en que se hagan o no las elecciones. Lo que está en riesgo es la legitimidad de las mismas. Para aquello, entonces, es necesario resolver esa conflictividad interna. Y en buena hora ha surgido una iniciativa hace 3 días, si no me equivoco, 4 días, una cosa así, para ubicar un grupo de ciudadanos que primero se expresaron en la ciudad de Guayaquil, que ahora otros se expresan en la ciudad de Quito respecto de hacer un llamado de atención al CNE y decirles basta de estas circunstancias internas que les impiden cumplir a cabalidad la función que la sociedad ecuatoriana necesita que cumplan y que dejen de lado los intereses particulares y políticos que representa la mayoría que ha venido actuando en el Consejo Nacional Electoral. Y ojalá este llamado caiga, digamos, en oídos receptivos y haya una actitud de querer resolver los problemas. Porque si es que la actitud de quienes han generado este tipo de problemas es de que aquí no pasa nada, no hay razón, no hay necesidad de aquello, es una circunstancia mucho más grave. Es como el alcohólico que no quiere reconocer que está enfermo y entonces obviamente no se va a curar nunca. Si no se reconoce que hay una crisis institucional, es difícil que se supere aquello. Espero que estas acciones de buenos oficios
de estos ciudadanos guayaquileños y quiteños que están haciendo ese llamado caiga, repito, en oídos receptivos y tengamos un cambio de actitud. Bueno, usted se debe referir a la creación de esta comisión de diálogo y mediación. Hay algunos que han dicho que están dispuestos a hablar, que están dispuestos a dialogar. No es la postura que hemos escuchado de todos los consejeros. Pero por otro lado, ¿se agota el tiempo o quizás realmente hay tiempo para eso, considerando que ya se escucha la propuesta de uno de los consejeros de decir, entonces renunciemos todos, es que no tenemos la capacidad de llegar a consensos? ¿Podría ser esa la solución a esta crisis que afronta el Consejo Nacional Electoral? Cualquiera de ellas puede ser la solución, la mediación, la renuncia, una tercera, una cuarta que pueda crearse. Todas ellas pasan por lo que yo le dije hace un momento, Liz, la posibilidad de que todos tengan conciencia de que hay una crisis de institucionalidad que les va a impedir cumplir a cabalidad con el mandato constitucional de organizar, dirigir, vigilar y garantizar la transparencia de los procesos electorales. Si esa garantía de transparencia del proceso electoral no la entregan, deberían no hacerlo. Y para tener esa opción, lo que necesitan es tener una política de puertas abiertas, una política donde se deje de lado, repito una vez más, intereses particulares que han guiado la acción de ese Consejo hasta la actualidad. Cuando se distribuye el fondo partidario permanente de manera ilegítima y se entrega dineros a quienes no les corresponden y no se entrega a quienes les corresponden, obviamente eso no va a generar confianza en los actores. Y resulta que lo que estoy diciendo no es un tema simplemente de mi percepción, es una sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral, autoridad de última instancia. Entonces, ellos deben tener conciencia que hicieron mal. Y si es que hicieron mal, tienen la obligación de corregir por ejemplo, esos casos y todos los que puedan venir subsiguientemente. Se me ocurre que otro elemento importantísimo es el tema del presupuesto electoral. Se está pretendiendo financiar un presupuesto para hacer una transmisión de resultados al amparo de lo que fue la vieja ley de elecciones y no al amparo de los nuevos mandatos de la reforma. Entonces, esas cosas, para ponerle otro ejemplo, son las que va a permitir encontrar puntos de acuerdo en la medida que haya voluntad para aquello. Tiempo existe. Mire, cuando nosotros, y hablo de nosotros, quienes integramos el Consejo Electoral Transitorio, fuimos designados por la Asamblea Constituyente en el año 2008, teníamos la obligación de en 30 días de nuestra posesión convocar elecciones, y lo hicimos. Hicimos un proceso electoral complejo, con 7 dignidades al mismo tiempo, el más grande de todos los que se ha organizado, y no tuvimos problemas. Pero la razón fundamental, ¿sabe cuál era? La voluntad de querer hacerlo y dejar de lado las diferencias que las teníamos del interior para poner como el elemento sustancial el proceso electoral venidero. Pero es que surgen otros temas que parecen más bien hacer más grande esa brecha de diferencias. Por ejemplo, hoy el tema gira también en torno a lo que se debe incluir dentro del reglamento que debe elaborar también este Consejo Nacional Electoral para la aplicación de las reformas al Código de la Democracia, donde se defina si es que ese candidato a vicepresidente, a asambleísta, debe inscribir su candidatura de manera presencial él o si lo debe hacer el director de ese partido político. ¿Cómo debe girar, por ejemplo, en torno a ese tema la decisión también que hoy, como digo, los mantiene polarizados y distantes en ponerse de acuerdo en cosas como estas también? Hay elementos mucho más de fondo que aquel, porque legislar reglamentariamente en función de un proyecto particular o de una persona en particular sería realmente una equivocación. Hay que mirar el contexto global de lo que manda la Constitución, de lo que manda la ley y efectivamente lo que es necesario que no dice la Constitución y que no dice la ley, pero que es necesario que diga el reglamento o los reglamentos que ya están vigentes al momento. Pero usted no puede evaluar la validez o no de lo que hace el Consejo Nacional Electoral sobre la base de un hecho particular de la posible o no candidatura del señor Correa, porque adicionalmente hay otros elementos mucho más trascendentes respecto de aquello. Por ejemplo, deberíamos analizar en el contexto de la sociedad en su conjunto y del Consejo Electoral y de las autoridades, si es que una persona que está digamos, una prisión preventiva jurídicamente en firme, en 2 casos jurídicos, ¿no es cierto?, puede postular, ya, y si es que puede postular, puede ser inscrito alguien que no va a poder cumplir el cargo, porque la inmunidad que adquiere el candidato inscrito es una inmunidad que va desde la inscripción de la candidatura para adelante mientras es candidato.
Pero eso no obsta a que siga estando vigente la orden de prisión de esa persona por un hecho que sucedió varios años atrás. De tal suerte que la posibilidad de que cumpla la función de asambleísta o de vicepresidente o de parlamentario andino es imposible, porque el rato que pise el territorio ecuatoriano tiene que ser tomado preso. Entonces, en esas circunstancias, ¿es factible que se inscriba esa candidatura teniendo plena conciencia que no va a poder ejercer el cargo, así pueda ser candidato? Esos elementos que podrían constituir un vacío en la ley deberían ser analizados con mayor detenimiento para que probablemente inclusive pueda haber una consulta a la Corte Constitucional de cuál es la postura jurídica constitucional que debe asumirse frente a eso y otros casos similares, como aquellos funcionarios, por ejemplo, que fueron destituidos por la Contraloría y que tienen prohibición de ejercer cargo en un municipio y que sin embargo se postulan para ese mismo municipio. Hay que resolver todos esos temas y ese no puede ser el único parámetro de evaluación de lo que hace o deja de hacer el Consejo. Lo importante de lo que hace o deja de hacer el Consejo tiene que ver con el interés general y no con el interés particular. Y ese interés general está descuidado por parte del Consejo dirigido por la ingeniera Tamaín y debe recuperarse aquel teniendo una línea de conducta participativa de todos los miembros del Consejo y en función efectivamente de una realidad actual del país. Bueno, y las opciones están puestas sobre la mesa para tratar de llegar a encontrar esos consensos en caso de que sea factible y si no, pues se abren algunas opciones para ver qué es lo que sucede con el Consejo Nacional Electoral en busca de que logre cumplir con su trabajo. Te decía que caso contrario deberían irse, porque si no, no vamos a tener un proceso electoral como el que necesita el país. Estamos pendientes de ver qué es lo que sucede y cuál es ese camino para lograr que el Consejo Nacional Electoral cumpla con su trabajo y recupere esa credibilidad que está tan disminuida. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias a usted, Liz.